puente del troll. En el episodio anterior de Bajo el Puente del Troll terminamos el 9º capítulo de Viaje al Oeste, la historia de Wu Cheng-en, que incluye las hazañas, aventuras del mítico Rey Mono en compañía de un monje que no fue tan mítico, que de hecho fue en algún momento un monje totalmente real, el legendario Xuanzang. Pero Xuanzang no siempre fue el monje preparado y listo para cumplir una aventura hacia el oeste. ¿Recuerdan? En el capítulo anterior relatamos la triste historia de Wang Lui y de su amada Wen Yao, una pareja de aristócratas que pues tuvo un destino amargo, por decir lo menos. Al final de esta triste aventura platicamos también la historia de un pescador y un leñador que discutían en la ciudad de Chang'an cuál de estos dos ambientes era mejor. Y esta discusión llevó a un rey dragón a involucrarse en una situación más o menos complicada con un agorero, un lector de fortunas, un adivino. Este rey dragón se sorprendió por la precisión y la seguridad con la que este adivino había predicho la cantidad de lluvia que iba a caer al día siguiente y quiso hacer algo para destruir la fe de los hombres en este lector de fortunas, pero al hacerlo le fue un poquito mal. El rey dragón contravino las órdenes del emperador de Jade para hacer que lloviera 2 horas más tarde y después fue a casa de este adivino y lo llamó maldito charlatán. Te equivocaste con tu predicción, le dijo, y ahora que has fallado, no puedes nada más quedarte ahí como si nada hubiera pasado, tienes que resarcir el daño que has hecho. Pero el adivino era muy listo y de hecho era un verdadero adivino que sabía exactamente todo lo que había sucedido. Así que el adivino le dijo al dragón que había sido él quien se había equivocado, pues él había dicho que no a lo que había dicho básicamente que sí, el dios de todas las cosas, y al cambiar la orden del emperador de Jade, el rey dragón ahora estaba a punto de ser condenado a un destino muchísimo peor. Aquí fue donde nos quedamos en la ocasión pasada. Y aquí, con el capítulo 10 de Viaje al Oeste, es donde iniciamos nuevamente nuestro propio viaje, casi tan largo como el mismo viaje de Xuanzang o Tripitaka hacia el oeste. Por supuesto no vamos a pasar 14 ni 15 años haciendo esta temporada, pero sí vamos a pasar a lo mejor unos cuantos episodios más. Este es, para todo fin práctico, el 7º episodio de Bajo el Puente del Troll de esta temporada. Aunque en realidad, como suele suceder en temporadas muy largas, ya nos desfasamos de mi orden real. Este originalmente debió ser el 6º, pero luego de invitar a cierto personaje que hizo que las cosas se alargaran, ahora vamos un episodio atrás, podemos decirlo así, pero no tenemos por qué apresurarnos. Este es un viaje placentero, muy entretenido y como todas las grandes épicas del pasado, no es un viaje corto. ¿Quieren saber qué fue del rey dragón que ahora estaba petrificado de miedo frente al adivino? Se los diré en un momento más, aquí en Bajo el Puente del Troll. Apenas todo salga a la luz, señor dragón, usted será llevado a Taixing frente al emperador de Tang, quien seguramente pondrá a su ejecutor personal, Wei Sheng, a cumplir la condena que se merece. La verdad es que hay solo una cosa que puedo hacer por usted. A lo mejor puedo hacer que... Sí, se me ocurre que puedo hacer que el emperador Taixing sueñe con usted
usted en este momento y a lo mejor si despierta convencido de que no deben matar a un dragón mágico, quizás su ejecutor no haga nada. Pero le digo una cosa, señor dragón. No se ve como que la fortuna esté de su lado, así que no le prometo nada. Ahora, después de las palabras del agorero, el rey dragón ya no fingía estar enojado. De repente estaba de rodillas, agradecido, aunque todavía en disfraz, frente a este adivino, porque la situación se había salido de control y las cartas se habían volteado. Dicho y hecho, a la mañana siguiente, el emperador de Taixing se despertó luego de haber tenido un sueño extraño. La noche anterior, el emperador de Tang soñó con un pobre dragón que se ponía de rodillas frente a él y le pedía por favor por su vida. No debía morir. Y, conmovido por este sueño, Taixing fue a hablar con su ejecutor, Wei Sheng, para asegurarse de que nada parecido fuera a suceder en los días subsecuentes. Taixing le dijo a Wei Sheng lo que había soñado y, pues, esto se puso aún más incómodo, porque Wei Sheng le dijo: mi señor, la verdad es que lo que me dice es muy interesante porque anoche yo también tuve un sueño. ¿Ah, sí?, le dijo Taixing. ¿Soñaste también con este dragón? Sí, señor, dijo Wei Sheng, pero yo soñé al revés. La verdad es que soñé que el mismísimo señor de los cielos, el emperador de Jade, bajaba y personalmente me pedía que matara al dragón. Y bueno, señor, en mi sueño yo obedecía a la orden, porque ¿quién en su sano juicio va a desobedecer las órdenes del emperador de Jade? Entonces, si su sueño fue una profecía, señor Taixing, quizá el mío también. No estoy seguro. Lo único que le puedo decir es que al final del sueño, el emperador de Jade y yo estábamos jugando ajedrez, pero una de las piezas que él sostenía sonriente en su mano era una pieza de un dragón ensangrentado. Y después yo miraba hacia abajo y mi hacha y mis manos estaban llenas de sangre. Entonces... Justo en este momento, mientras Taixing y Wei Sheng, su ejecutor, discutían sus extraños sueños, entró corriendo un sirviente del emperador Taixing y llevaba en la mano una enorme y grotesca, decapitada cabeza de dragón con la lengua de fuera. El sirviente, muy asustado, le dijo a Taixing: «Ah, señor, traigo esto porque acaba de caer del cielo». El verdugo y el emperador se miraron. Me temo, mi señor, que lo que soñé anoche puede no haber sido un simple sueño, ¿verdad?, le dijo el verdugo al emperador. Taizong, el emperador de Tang, se dio cuenta en ese momento que ambos sueños habían sido proféticos. ¿O no? Uno había sido profético, una especie de advertencia, y el otro había sido una realidad. Quizá el mismísimo emperador de Jade se había llevado el espíritu de su ejecutor, Wei Sheng, y lo había obligado a decapitar a un verdadero dragón mágico, porque ahora había una cabeza real de dragón tirada en el patio imperial. Si alguna vez había habido un dragón que salvar, ya estaba muerto, y la culpa comenzó a consumir a Taizong. La próxima vez que Taizong se fue a dormir, el rey dragón en espíritu se le apareció en sueños. Podemos decir que una parte del rey dragón se le apareció en sueños porque en realidad solo se le apareció una cabeza flotante que comenzó a reclamarle a Taizong su falta de previsión. Emperador Taizong, se supone que debía protegerme de su verdugo, dijo la cabeza del rey dragón en espíritu. Lo siento mucho, dijo el emperador. Te voy a demandar, dijo la cabeza de dragón. Bueno, no sé si te voy a demandar, pero por lo menos te voy a mandar al infierno. En realidad lo lamento mucho, dijo el emperador Taizong. A la mañana siguiente, cuando Taizong despertó, su abuelo, Xianshan, se había puesto muy enfermo. Y entonces Taizong supo que la maldición del dragón era una amenaza real. Taizong empezó a pensar que se iría al purgatorio, o peor, al infierno. Bueno, sí, es exactamente donde le había dicho el dragón que se iba a ir. La respuesta a sus preocupaciones llegó pronto en forma de un poquito de confort. Poquito, no demasiado.
Mi señor, se apareció de nuevo el verdugo y se hincó frente al emperador. He tenido otro sueño. ¿Y qué cree? Soñé que usted se va a ir al infierno. A eso el emperador Taizong respondió poniéndose de pie abruptamente. A lo que su verdugo contestó. Pero señor, escúcheme un momento. No se preocupe. Y no me tome a mal. Realmente soñé que se iba al infierno. Pero también soñé con una solución a nuestro problema. Cuando llegue al infierno, por favor, busque a un hombre llamado Kuiye y dele esta carta. Trate de llevársela consigo en espíritu, porque sé que Kuiye está en el infierno y Kui me debe un enorme favor. Así que a lo mejor podríamos usar a esta alma atormentada para algo positivo. Con la carta de Wei Shen en la mano, el emperador de Tang, el emperador de la gran ciudad de Chang'an, comenzó a sentirse cada vez peor y peor de salud. De repente, una tarde, cerró sus ojos y por mucho que se esforzó, ya no pudo volver a abrirlos. Y su alma se desprendió y se fue al mismísimo infierno. Aquí comienza el 11º capítulo de Viaje al Oeste. Y por cierto, en los comentarios de un episodio anterior, una persona muy atenta me preguntaba si cuando yo digo infierno en este programa, en realidad es un infierno literal. Pero pues sí y no y sí. Lo que me preguntaba esta persona es si hay una infección cristiana, podríamos decir, en este texto, y por eso se menciona la palabra infierno o inframundo. Pero la realidad es que el budismo sí considera infiernos, o en realidad son, ¿cómo decirlo?, planos de existencia, narakas, así llamados tradicionalmente en sánscrito, o nirayas, o nerakas, o narukus, dependiendo de dónde provenga el budismo, es decir, si es budismo indio, si es budismo japonés, si es budismo chino, nepalí, malayo, dependiendo del lugar del que se hable. El budismo sí considera un plano de existencia al cual las almas bajan de alguna manera a sufrir, ¿sí? Entonces, cuando estamos diciendo infierno en estos episodios, en realidad nos estamos refiriendo a este tipo de planos existenciales, nirayas o narakas, donde se cree que en el budismo se castigan a los hombres. Y si buscamos pues representaciones literales, pueden hacer algo tan sencillo como buscar el Wikipedia del naraka, y van a ver que pues los mismos budistas creían en esta concepción de un lugar de fuego ardiente y azufre hirviente donde demonios te torturaban por tus pecados en vida. Ahora, la gran diferencia con la concepción cristiana, podemos decir, de un infierno, es que estos espacios, estos planos existenciales, estos narakas, no eran eternos, ¿sí? Los planos, el budismo, bueno, está basado en ciclos, en metempsicosis, en una reencarnación, y se cree que entonces cuando te vas a este plano no reencarnas inmediatamente, vas a sufrir o a pagar una especie de demanda de tu karma en vida y después vas a volver a la rueda de la reencarnación y probablemente más purificado que antes, porque de alguna manera estos planos de sufrimiento eran planos de purificación espiritual. Entonces, el punto era como ir a un lugar donde, bueno, hiciste algo tan terrible que mereces sufrir, pero una vez que sufres, mereces reencarnar como algo más puro y más elevado, y esto te va a ayudar a progresar en la rueda eterna de los ciclos infinitos o no infinitos de la reencarnación, suponiendo que algún día te ilumines, ¿no? Esa es un poquito la concepción. Vamos a seguir en este momento utilizando el término infierno, no quiero brincar abruptamente a usar el término naraka, ¿sí? Para que sea totalmente comprensible este lugar, de alguna manera al que me estoy refiriendo. Y la mayoría de los textos occidentales u occidentalizados que hablan de este tema utilizan la palabra infierno, en inglés literalmente hell, para hablar de este plano existencial budista. No es el infierno cristiano, pero sí es muy similar, nada más para que quede claro. Bueno, los guardias del infierno recibieron el alma del emperador Taizong
con el debido respeto, porque finalmente era un alma pues importante, y lo presentaron en el infierno como el gran emperador de Tang. Reconocieron de alguna manera su cargo. A su lado, casi después de haber llegado al infierno, Taizong vio una especie de aura fantasmal y se dio cuenta de que esta aura era un espíritu encargado de sostener en sus manos el mismísimo libro de la vida y la muerte. El hombre burocrático del infierno comenzó a recitar. Hace 2 semanas el espíritu de un dragón vino a reclamar aquí su lugar y pues ahora está en el infierno por causa y culpa de su majestad. Su majestad debió haber protegido su cabeza y no lo hizo. Esto se considera una regla rota celestial y debe de pagarse con sufrimiento en este plano existencial. ¿Y quién es usted para juzgarme?, le dijo el emperador. Yo soy el encargado de blandir el libro de la vida y la muerte. Mi nombre es Kuei-ye. Soy empleado del infierno y mi cargo oficial es juez del circuito capital del infierno, por cierto. ¿Kuei-ye?, dijo el emperador. ¿Kuei-ye? Esto es fabuloso. Tome, le dijo en voz baja. Esta carta es para usted. Kuei-ye leyó con sumo cuidado la carta que el emperador le había dado, la cual, por supuesto, estipulaba que Kuei-ye y Wei Shen habían sido en vida muy buenos amigos, de alguna manera que no me explico. Es decir, sí, Kuei-ye se supone que es esta entidad espiritual que está encargada del libro de la vida y la muerte, pero también era un compa del ejecutor que era joven y seguía vivo, entonces no debía tener mucho tiempo en su puesto, asumimos. O tampoco explica Viaje al Oeste cómo es que Kuei-ye y Wei Shen eran amigos. Lo que sí explica es que eran amigos, o al menos lo habían sido en vida. Y que ahora Wei Shen en la carta le solicitaba a Kuei-ye que por favor perdonara la muerte del emperador, que todo había sido una confusión y un error y que pues en realidad él no tenía nada que ver y no había estado en su poder impedir que Wei Shen ejecutara al dios dragón. Cuando Kuei-ye leyó la carta, no pudo más que suspirar. Ay, ese Wei Shen, desde que me morí no ha hecho nada mal. Y cuando dijo esto, el emperador se sorprendió mucho. ¿Cómo? Sí, desde que me morí, Wei Shen, su ejecutor, ha cuidado en secreto de mis hijos, señor emperador, y bueno, yo le debo muchísimo. Así que, cuésteme lo que me cueste, considere su muerte anulada desde este momento. Usted, a lo que a mí respecta, no pertenece al infierno. Mal había dicho esto Kuei-ye cuando un demonio de cara azul se manifestó ante el emperador y le informó que debía presentarse en juicio. Pero, dijo el emperador, no, esto es un malentendido, es que mi muerte ya está anulada. Pero antes de que pudiera acabar con la frase, el emperador de Taizong se materializó a varios kilómetros de distancia dentro del mismísimo palacio del infierno, donde ahora un grupo de demonios comenzó a interrogarlo. ¿No es verdad que en el río del dragón se le presentó a usted la oportunidad de salvar al dios dragón y no lo hizo? O sea, sí, pero no. Es decir, yo estaba dormido y tuve un sueño y yo no supe que mi sueño era una premonición hasta el día siguiente. Entonces no es mi culpa en realidad, aunque reconozco a lo mejor mi responsabilidad en esta situación. Pues se le acusa de una muerte muy importante y no se puede hacer nada ya. Este dragón ya ha sido enviado a su siguiente ciclo de reencarnación, así que lo hecho está. Por lo demás, si su muerte está perdonada, como usted dice, por el juez del circuito del infierno, entonces tendrá que buscar una salida oficial del infierno. Y no hay ninguna otra salida del infierno, excepto por medio de la rueda de la reencarnación. Así que, pues me temo que usted no tiene opción. Va a tener que reencarnar en alguien que renazca en la tierra y punto. Taizong quedó muy consternado con esta información, porque aunque los demonios del infierno estaban reconociendo que él podía liberarse de ese castigo, le estaban diciendo que no iba a poder de alguna manera volver a su cuerpo natural. Pero ese no era el plan de Kuei-ye. Kuei-ye le pidió a los demonios que lo dejaran a su cargo, y apenas abandonaron el templo del infierno, bueno, el palacio del infierno, no era un templo,
se dirigieron hacia la rueda de la reencarnación. En su camino, por primera vez, Taizong escuchó los famosos gritos de agonía que se sucedían en estos pisos planos del infierno, o como los llamamos hace un momento, narakas. Kuyi le explicó qué era lo que estaba escuchando. Este es el 8º piso del infierno, señor emperador. Aquí es donde se encuentran las celdas y los pozos de fuego para los mentirosos, hijos que no quieren ver a sus padres, ladrones y también aduladores. A estos seres se les sacan las lenguas y se les pela la piel. A veces se exponen los huesos o los tendones y otras veces los congelamos y los golpeamos. Bueno, yo no, los demonios hacen todo el trabajo. Más adelante en su viaje, el par se topó con 2 puentes paralelos. Un puente era de oro y el otro era de plata. Este, mi señor, es el puente de la no alternativa. Aquí vienen las almas de los viejos que deben cruzar ya con su avanzada edad descalzos este peligroso paso y sin pasamanos. Si se resbalan y si caen al río, el río está lleno de serpientes come humanos. Entonces pasan aquí un buen tiempo. En tercera instancia, Taizong vio la famosa ciudad de los muertos, misma que estaba llena de fantasmas, de almas técnicamente. Pero no todas las almas son iguales, o al menos no en el infierno budista. Algunas de las almas estaban atadas y otras estaban libres. Las que estaban atadas por lo general lo estaban a racks de madera y gritaban a voz viva que las salvaran. Sí, mi señor, le explico. Estos son fantasmas de príncipes y de gángsteres que han llevado malas vidas, hombres de dinero que se han empeñado en tomar un mal camino. La única manera de cruzar esta ciudad a salvo es apelando a su codicia. Estas almas nos jalarían hasta desgarrarnos si no les diéramos dinero. Así que la única manera de cruzar la ciudad de los muertos es arrojando dinero para que estas almas codiciosas nos dejen en paz. ¿Dinero?, dijo el emperador Taizong. Bueno, sí tengo dinero, pero ¿cómo explicarlo? Lo dejé en casa. Técnicamente no tengo cuerpo y lo único que mi espíritu se preocupó por traer fue la carta. Entonces no tengo bolsillos ni monedas. Kuyi sacó algo de oro y plata de sus bolsillos y los arrojó entre las almas de los penantes que se les acercaban para evitar que la codicia de estos antes príncipes y gángsteres los destrozara. Luego de eso, Kuyi y Taizong llegaron a los así llamados 6 caminos del karma. Un río lleno de almas humanas, almas religiosas y seculares, almas de animales terrestres, de aves y de peces. Aquí las almas toman una nueva forma. Almas que eran una cosa se convierten en otras. Por ejemplo, las almas virtuosas se convertirán en seres inmortales que ascenderán a los cielos. Las almas leales se convertirán en almas nobles. Las almas filiales en almas bendecidas. Las almas principadas en almas adineradas. Las almas justas renacerán como humanos si es que antes no lo eran. Y las almas crueles renacerán como demonios y se quedarán aquí torturando a otros, explicó Kuyi y miró al emperador. Señor emperador, usted tiene un don valioso con este viaje. Quizá puede aprender algo. Esto debería recordarle que usted es un hombre de poder y de dinero allá en el mundo, y debería llevar una vida intachable con sus súbditos, porque ahora sabe cómo funcionan las cosas. ¿Quiere usted renacer como un alma adinerada o como un ser venerable que ascienda a los cielos? Entonces preocúpese por llevar una vida intachable como emperador. El juez le mostró a Taizong el río de almas que corría debajo de los 6 caminos del karma. Y antes de que Taizong pudiera oponer resistencia o siquiera pararse con el suficiente balance en el borde del río, Kuyi lo empujó. Taizong quiso gritar, pero antes de poder hacerlo, su conciencia ya formaba parte del río de almas. Y ahora brincamos por un momento al planeta Tierra. Sí, ya sé lo que están pensando. ¿Qué diantres pasó con Taizong? Bueno, vamos a saberlo en unos momentos. Abajo, o arriba más bien, porque estábamos en un plano inferior, arriba en la Tierra, los oficiales encargados del cuerpo del emperador Taizong preparaban el cadáver para su funeral.
Entre los encargados se presentó de repente Wei Sheng, el ejecutor, y le dijo a los oficiales: si yo fuera ustedes, la verdad es que no me esforzaría muchísimo con la ceremonia. Podríamos hacer algo pequeño y la verdad también es que les recomiendo que hagan ataúd abierto, si me entienden. Yo tengo la sospecha de que el emperador va a despertar en 1 o 2 días. Por supuesto, después de que el ejecutor Wei Sheng dijo esto, la mayoría de los oficiales apreciaron sus sentimientos, sí, pero lo tomaron como una interrupción ruda y más bien ilusa de un hombre que le tenía cariño al emperador. Pero ¿cómo diablos iba el emperador a resucitar en un par de días si su cadáver estaba tieso y frío? Los oficiales se prepararon para vestir y maquillar el cuerpo. Después lo pusieron en un gran ataúd. Y cuando la procesión se preparaba para mostrar el ataúd a la congregación que se había unido ahí, un grito aterrador brotó del ataúd. «¡Necesito aire!», dijo el mismísimo Taizong, quien acababa de, por venia de Kuei-ye, reencarnar dentro de su propio cuerpo. Afortunadamente, su cuerpo solo tenía algunas horas muerto y no estaba podrido más allá de toda solución, así que en el momento en el que el alma de Taizong se unió al río de almas y reencarnó, pudo hacerlo en su propia carne. Apenas Taizong se levantó de su ataúd, abrazó a Wei Sheng, quien lo esperaba sonriente al lado del ataúd. Sin perder el tiempo, Taizong fue primero a las prisiones. Habló con todos los ladrones y les dijo que su crimen había sido menor. Si habían robado por hambre, por comida o por mantener a sus familias, de inmediato los perdonó, pues había visto lo que pasaba con los ladrones sin perdón en el infierno. A los hombres que tenían pena de muerte, los dejó libres por 1 año. Les dijo que pusieran sus casas y sus vidas en orden y que después regresaran a morir con honor. Taizong también pagó todas sus deudas, donó dinero en papel moneda para que se quemara. Esto es muy común en las ceremonias budistas. Dentro de algunas ceremonias budistas chinas se toma papel moneda y se quema para... Es una manera de decir, bueno, este dinero no va a ser para nadie, ¿eh? Yo no lo voy a gastar y va a subir en forma de humo a los dioses. Recordemos que este es uno de los actos tradicionales más comunes en todas las culturas antiguas, sea Grecia o China. Los holocaustos de humo son muy comunes, ¿no? Quemar algo para que el humo suba a los cielos y llegue, entre comillas, a los dioses. Así que Taizong hizo eso, quemó mucho papel moneda para los dioses. Pero eso no era suficiente. Taizong había tenido una experiencia más que cercana a la muerte. Había estado muerto por un par de días, o por lo menos por algunas horas, y había regresado con un mensaje directo del infierno. Y ahora necesitaba mandar otro. Necesitaba que en el infierno supieran que él había comenzado a seguir las reglas, a ser un ser intachable, pero además tenía mucho que agradecerle a Kuei-ye y quería hacer algo por todas las almas que había visto allá abajo. Así que pidió entre sus súbditos un voluntario. ¿Un voluntario que qué? ¿Cómo mandas un mensaje al infierno? Bueno, Taizong era muy listo y esta solución puede parecernos muy mórbida. Pero Taizong buscó un hombre que ya estuviera más allá de redención. Buscó un hombre que supiera que se iba a ir al infierno y además que supiera que iba a morir pronto. ¿Cuál era el mensaje que Taizong quería enviar al infierno? Calabazas. ¿Eh? ¿Calabazas? Sí. Calabazas que dentro de la tradición budista iban a reponer frente a las almas el dinero que Kuei-ye le había prestado en el infierno. Para poder honrar a las almas del infierno, el emperador buscó a un hombre que sabía que iba a cometer suicidio. Ahora, de nuevo, esto nos parece muy mórbido. A mí me parece fascinante esta parte de la historia, pero reconozco que tiene un lado muy oscuro. Si sabes que alguien está a punto de cometer suicidio, bueno, lo ayudas para que no cometa suicidio. Pero como aquí al emperador Taizong le urgía mandar este mensaje y este hombre estaba verdaderamente desesperado, entonces Taizong le dijo, bueno, si no puedo evitar que cometas suicidio, entonces, sabiendo que te vas a ir al infierno, necesito que te lleves un mensajito, así como él mismo se había llevado la carta. Al parecer, este hombre había
regañado a su esposa durante una discusión porque la mujer de manera opulenta quiso usar un pin de oro, y esto llevó a una pelea donde la mujer de este hombre, después de haber quedado deshonrada, se había colgado. Está bastante oscura esta parte de la historia. Entonces, el suicida, que se llama Liu Quan, estaba por suicidarse porque lamentaba que su esposa hubiera abandonado de esa forma a sus hijos. Y muy pronto le dijo al emperador se iba a matar bebiendo veneno. Sí, era un candidato ideal para lo que quería Taizong. No me parece una cosa muy padre que este padre soltero ahora se fuera a suicidar y fuera a dejar a sus hijos huérfanos, sabiendo que, bueno, no era lo mejor. Pero la ofrenda de calabazas era directa para los reyes del infierno, los 10 reyes del infierno que debían recibir esta venia del emperador. Como estaba previsto, Liu Quan bebió el veneno. Bajó a los infiernos, pero bajó portando la ofrenda del emperador Taizong, y allí en el infierno lo recibió su esposa, que sí, también se había ido al infierno, pero que inmediatamente se había arrepentido de haber cometido suicidio. Su esposa tenía una buena noticia para Liu Quan. Como sus nombres no estaban realmente anotados en el infierno, y como Liu Quan había hecho un acto noble junto con su suicidio, cosa que nos parece muy extraño, a ambos se les había concedido morir como iban a morir de manera natural, esto es, de viejos juntos. Así que Liu Quan reencarnó casi de inmediato porque su cuerpo todavía estaba sano, pero Li, su mujer, se topó con un pequeño problema burocrático. Li llevaba muchas semanas muertas. Su cadáver no solo estaba enterrado, estaba podrido. Así que no tenía manera de reencarnar. Liu Quan se preocupó mucho, pero en el infierno nada se queda sin solución. Afortunadamente para todos los involucrados en esta historia, y digo afortunadamente con un sentido de, pues claro, sarcasmo, podemos decir en la voz, afortunadamente para todos, la hermana de Taizong, la mismísima hermana del emperador de Cheng'en, se estaba muriendo. Su nombre era Yujing, estaba muy enferma y unas horas o días después de que Taizong reencarnó, tuvo que ir corriendo al lecho de muerte de Yujing porque el rey Yama la llamaba a su lado. El amo del infierno entonces dijo, pues si tenemos que resolver esta situación, la resolvemos de una vez. Manden el alma de Yujing, pero su cuerpo se va a desperdiciar. Así que mejor manden el alma de Li, la esposa del fulano que nos trajo las calabazas, al cuerpo de Yujing. Y fue así como la pobre Li Kuilan, esta mujer que se había suicidado, se había ahorcado después de la disputa por usar su pendiente de oro, regresó al cuerpo de la noble Yujing a reencarnar en ese mismísimo momento para poder buscar a su esposo, Liu Quan. Bajo el puente del troll. La verdad es que tengo que confesarles que estaba tan entretenido platicando toda esta confusión, esta historia, que se me olvidó por completo hacer la pausa habitual de los 15-20 minutos, así que muy probablemente este episodio solo tenga una pausa a la mitad. Vamos a ver cómo nos va en esta segunda mitad, pero es posible que solo haya una pausa. Entonces, recapitulo lo que acabo de decir para que no quede confusión. El hombre suicida que el emperador Taizong mandó al infierno era Liu Quan. Liu Quan encontró a su esposa arrepentida en el infierno y su esposa llamada Li Kuilan, y él se les permitió regresar a la tierra, pero como Liu Quan, el hombre, tenía poco muerto, pudo regresar a su cuerpo, pero su esposa Li Kuilan no. Así que el rey Yama
el amo y señor del infierno, decidió utilizar el cuerpo de la hermana moribunda del emperador, Yu Jing, para devolver el alma de Li Kuilan, la esposa de Liu Kang, o Liu Kuan, más bien. Liu Kang es el de Mortal Kombat. Aunque ya dudé si son exactamente el mismo nombre y lo estoy leyendo mal, pero bueno, aquí está como Liu Kuan escrito, entonces así lo voy a dejar. Aquí comienza el 12º o 12º capítulo de Viaje al Oeste. Tai Song apenas alcanzó a suspirar junto al pobre cadáver de su hermana, miró a los cielos y se lamentó, cuando de repente Yu Jing se puso de pie tal y como había caído y se levantó como si jamás hubiera estado muerta. Y le dijo a Tai Song: ¿Quién diablos eres tú? ¿Quién diablos soy yo?, le dijo Tai Song. ¿Quién diablos eres tú? Se supone que eras Yu Jing y te acabas de morir y ahora te levantaste y no reconoces a nadie. Soy yo, tu hermano, el emperador. La mujer, que no era Yu Jing, procedió a explicarle al emperador todo lo que había sucedido y lo que el rey Yama había decidido. Para fortuna de esta mujer, Tai Song estaba muy versado en todo lo que acababa de pasar en el infierno y entonces no le pareció nada extraña esta situación. Cuando la mujer le mencionó a Liu Kuan, el emperador supo que esta era la mujer de la pareja de almas reencarnadas que habían sido premiadas gracias a sus calabazas. Todas estas oraciones son muy extrañas, pero sí, eso fue lo que pasó, gracias a sus calabazas, para poder volver a darle amor a sus hijos, empero de una que otra circunstancia muy confusa para ellos y también para nosotros que estamos tratando de seguir esta historia. Espero que hasta aquí todo vaya claro. Tai Song recentró su atención en congraciarse de nuevo con el mundo de los muertos. Después de dejar ir a su hermana, que ya no era realmente su hermana, encargó una enorme misa budista para ver cuántas almas del infierno podía salvar. Y dado que esta iba a ser la ceremonia más importante de toda su vida, Tai Song escogió al mejor monje posible para realizar, digamos, esta ceremonia. Tai Song quería a un excelente sacerdote, monje budista, pero no quería que además fuera un cualquiera. Tai Song sabía que su nieto era un joven monje budista que además se había reintegrado, podemos decir, de nuevo a la familia hace poco. ¿Y quién diantres era este monje? Pues era el mismísimo Xuanzang. Sí, Xuanzang, el joven monje que había sido separado de su madre, que se había embarazado de él justo antes de que su padre muriera y que después su madre se había suicidado, pero él había regresado 18 años después al mismo monje que le faltaba un dedito del pie. ¿Recuerdan toda la historia que platicamos en el capítulo anterior? Bueno, pues resulta que el emperador de Tang, el famoso emperador de Tang, era el abuelo, ¿sí? Así fue como cerramos en el capítulo anterior. Era el abuelo de Xuanzang y este Xuanzang, este jovenzuelo recién reintegrado a la familia real, que había crecido y pasado toda su vida como un vegetariano, un monje muy fiel a la religión, bueno, a esta filosofía podemos decir, era el encargado de llevar a cabo esta gran ceremonia. Además, para Tai Song era una ceremonia muy conmovedora, no solo porque acababa de estar en el infierno, sino porque Xuanzang era la viva imagen de su hijo muerto y Tai Song solo había descubierto hacía pocas semanas que su hijo había muerto y que en realidad el hombre horrible con el que su hija había estado casada por años, 18 años, era un bandido. De nuevo, estoy tratando de hacer lo menos confusa posible este relato, pero esta tangente sí tiene muchas cosas peculiares. Con esto, más o menos, cerramos esta gigantesca tangente de 3 capítulos que solo tenía la intención de justificar por qué Xuanzang era tan importante, ¿sí? ¿Quién va a ser nuestro monje elegido? ¿Quién va a ser esta figura central a la que de alguna manera vamos a seguir ahora por el resto de la historia? Porque les recuerdo que solo llevamos 12 de los 36 capítulos. Entonces, pues a partir de este punto Xuanzang se va a volver una figura mucho más importante. Ahora,
A estas alturas, Xuanzang todavía se llama Xuanzang. Es el nieto del emperador de Tang, es el hijo del padre asesinado, de la madre suicida, que se convertiría en este importante monje budista y que en el futuro cambiará de nombre a Tripitaka. Ya entenderemos por qué. Cuando toda esta enorme tangente sucedió, todo esto con el adivino y el dragón y el emperador y Wei Yao y Wang Gru y todo esto que platicamos, Wang Jin se encontraba visitando la tierra. Estaba de hecho en la ciudad de Chang'an, donde estaba el emperador de Tang, y Wang Jin estaba justo, si recuerdan, antes de la tangente, había viajado al este para buscar al susodicho monje elegido. Y entonces Wang Jin, la diosa de la compasión, escuchó que el mismísimo emperador de Tang había seleccionado al monje joven más fuerte, más puro, más casto, más vegetariano y más acorde a todos los principios budistas del planeta, que además tenía sangre real. Y en ese momento Wang Jin pensó: puta, por fin lo encontramos. Por fin encontramos al muchacho perfecto que llevará las reliquias místicas del Buda de regreso al este. Ahora Wang Jin solo tenía que esperar a Xuanzang, y lo tuvo que esperar sentada por un ratito, porque la ceremonia del emperador de Tang fue tan grande que duró 7 días con sus noches, en las cuales Wang Jin observó a Xuanzang y se sorprendió de que este muchachito fuera tan joven, pero al mismo tiempo tan devoto. De alguna manera Wang Jin no entendía por qué escoger a un chico tan débil, tan delgaducho, tan poco poderoso, pero Wang Jin no iba a dudar de su instinto y tampoco iba a dudar de las instrucciones del Buda. Así que Wang Jin le escribió una carta al emperador para amarrar la situación. Ahora, no les voy a leer toda la carta, pero les voy a parafrasear más o menos lo que dijo la diosa Wang Jin. A unas 108,000 millas de aquí se encuentra el cielo del oeste. El monasterio del aplauso del trueno en la India también está allí. En este templo se encuentran los verdaderos sutras del Buda, los grandes vehículos de la salvación que terminarán de sanar al imperio Tang y librarán a sus habitantes del ciclo eterno de la reencarnación. El ser que esté dispuesto a ir por estos rollos se convertirá en un Buda dorado él mismo. El emperador de Tang leyó esta carta de las manos de la misma diosa luego de haber regresado del infierno y pausó la enorme ceremonia budista antes de que terminara su 7º día, porque pues esto parecía ser más importante que simplemente honrar a los espíritus del infierno. Sin dudarlo, Xuanzang, por órdenes del emperador, se puso de pie cuando lo escuchó leer la carta en voz alta, y el mismo Xuanzang, sin preguntar nada, dijo: humildemente yo iré por el Tripitaka, es decir, por la colección de escrituras sagradas de la India. Y al decir esto, se postró 4 veces frente al emperador de Tang, su abuelo. El día más próximo en el que las estrellas estuvieron alineadas en el cielo para ir a un viaje, es decir, el día que era propicio según los astros, Xuanzang se presentó en el cuarto del trono, donde el emperador le dio un permiso de viaje, un tazón de oro puro para que siempre pudieran mendigar comida, 2 sirvientes humanos, un caballo imperial terrenal, y el emperador también le dio a Xuanzang un nuevo nombre: mi querido nieto. Si las escrituras, como las llama Wang Jin, son el Tripitaka sagrado y tu meta es ser el Tripitaka, obtenerlo, convertirte de alguna manera en esta pureza, tu nombre y el de las escrituras sagradas debe ser el mismo. De ahora en adelante ya no serás conocido por tu simple nombre de monje, Xuanzang. De ahora en adelante tu único nombre será Tripitaka. Finalmente, el emperador le pidió al joven monje
que se tomara con él una copa de vino. Pero, señor emperador, mi religión me prohíbe beber vino. No puedo comer carne o beber alcohol. Pues el día de hoy harás una excepción, muchachito, porque este vino no tiene la intención de intoxicarte. No vas a beber hasta quedar tonto. Vas a beber para que puedas volver a mí, a casa, dijo el emperador, y después de servir las copas de vino, echó 2 puñitos de tierra dentro de las copas. Estos puñitos era tierra de su propio jardín, tierra de Cheng'en, tierra del imperio Tang. Este era un simple gesto del emperador de decirle a su querido nieto: por favor, vuelve a esta tierra, bebamos juntos y llévate en tu interior, en tu organismo, un puño de esta tierra, un poco, una pizca de esta tierra. Prométeme que volverás pronto. En 3 años, le dijo el joven monje. Entonces aprecia esta tierra que he hecho en la copa, para que te la lleves contigo y para que regreses antes de ese límite. Me temo que tengo que decir algo importante a estas alturas, algo que ustedes que nos escuchan deben saber. Si saben que vamos a hablar de 36 capítulos de un libro y vamos en el capítulo 12 o 13, muy probablemente Tripitaka se haya equivocado al hacer su cálculo. Muy posiblemente Tripitaka no fuera a regresar en solo 3 añitos. La verdad es que no. No le llevó 3 años hacer su hazaña. Tripitaka pasaría más de 14 años en un territorio lleno de demonios, peligros, venenos y casi todos los días hambre y muerte segura. Pero para fortuna de Tripitaka, no todos los seres sobrenaturales superpoderosos que se encontrarían en su viaje serían sus enemigos. Aquí es donde comienza el capítulo número 13 de Viaje al Oeste y comienza también el viaje de Tripitaka. Tripitaka partió del reino de Tang, habiendo dejado inconclusa la famosa ceremonia de los 7 días, porque esto se superponía a toda alabanza para los muertos. Ya habrá hecho algo el emperador para terminar esta ceremonia prometida, pero lo más importante a esas alturas era alimentar a Tripitaka, mandarlo fuerte y decidido y con medios a su viaje y poder cumplir las órdenes de la diosa Wanjin y del mismísimo Buda. Luego de una semana de viaje, Tripitaka y sus 2 sirvientes rebasaron por primera vez los límites del imperio Tang por la frontera de Heshu. Tripitaka jamás había dado un paso tan lejano de su casa. Él había crecido a solo unas horas de donde había nacido, en el monasterio donde había sido criado como un noble monje budista. Así que este era el primer viaje serio de Tripitaka, y Tripitaka no estaba preparado ni psicológica ni físicamente para sobrevivirlo por sí solo. En el minuto en el que Tripitaka y sus 2 sirvientes pisaron el territorio fuera de Tang, fueron atrapados por un grupo de 50 demonios que los levantaron en el aire, los amarraron y los llevaron con todo y su caballo a una cueva llena de maldad. 1 minuto después de haber cruzado la frontera. Con sus pequeñas y afiladas garras, los demonios ataron a Tripitaka ahora a un poste y lo dejaron ahí porque su carne sería el platillo principal para la cena del rey demonio. Un ser que esa noche justamente había preparado un banquete para el señor de la montaña del oso y para el toro ermitaño. 3 fuertes y poderosos demonios que habían conseguido un suavecito, tierno y delicado monje que se iban a cenar. Ya sé, dijo el rey demonio. ¿Por qué no preparamos primero a los 2 sirvientes y dejamos el monje para el final? Su carne es lo que realmente queremos saborear, ¿no? Ahora, necesitamos entender algo muy importante que va a ser muy, muy importante por el resto de la temporada. La carne de monje en la mitología china es la gran delicia que buscan todos los demonios. ¿Por qué?
Se creía que la carne pura de un ser abstemio, vegetariano, es como pensar en esas vacas que solo comen pastito acá súper fresa y decir, qué rica va a quedar la carne de la vaca. Bueno, se tenía esa misma creencia con la carne de los monjes, como se pensaba que por lo general la carne de hombre era sucia por su dieta y sus excesos. La carne de un monje era como comerse una vaca wagyu, una vaca de crianza así súper especial, vegetariana. Obviamente todas las vacas son vegetarianas, pero en este caso es un ser humano, ¿verdad? Y era un manjar que los demonios dentro de la mitología china creían que iba a darles vida eterna o iba a extender de manera sobrenatural su vida. Así que la carne de Tripitaka, que había sido un niño criado toda su vida dentro de un monasterio budista, era un Kobe beef, era carne de primera, y todos los demonios a partir de este punto en la historia van a anhelar esta carne, ¿sí? Sepamos esto de una vez, porque este incidente de demonios queriendo devorarse al pobre monje va a suceder múltiples veces. Los demonios se sirvieron primero las cabezas, los corazones, los hígados y después las extremidades de los dos sirvientes de Tripitaka. Hicieron esto enfrente de él, así que Tripitaka estaba a punto de morirse de un infarto. Casi catatónico como estaba, los demonios se lo llevaron a una celda porque los grandes señores demonio querían preservar su carne para el momento final. Cuando Tripitaka estaba en la soledad de su celda, esperando a ser cocinado, sintió movimiento junto a él, entró en pánico y se puso de pie y vio algo que se le acercaba en la celda. Y luego se relajó porque vio que era un viejito con un bastón. Y entonces Tripitaka rompió en llanto, se hincó frente al viejo y le dijo: se los comieron a todos, eran mis ayudantes y eran mis únicos acompañantes al oeste, y yo no pude hacer nada por ellos. Tu pureza te salvó de ser comido, muchacho, y tu pureza es lo que te va a condenar también, sí. Yo tengo mucho tiempo aquí y a mí han decidido no comerme, pero tengo algo para ti, muchacho. Algo que quizá quieras leer en este momento, ¿eh? Mis viejos ojos ya no sirven, pero los tuyos quizá puedan leer estas palabras que tengo para ti. El anciano en la celda le dio un codazo y le guiñó el ojo a Tripitaka. Tripitaka no sabía si esto era una especie de seducción o de simple chascarrillo del viejo, hasta que leyó la nota. Y en la nota decía: «Hey, soy el planeta Venus. He venido disfrazado desde el cielo del oeste para rescatarte, pero nadie se puede enterar quién soy. Muy pronto se te unirán 3 discípulos que te ayudarán a sobrevivir tu viaje. No te preocupes, muchacho. Las escrituras que debes recuperar no tienen la culpa de todas las malas cosas que te sucederán, pero sabe qué cosas horribles te sucederán a partir de este momento. Suerte». El viejito barbón, que ahora Tripitaka sabía era el planeta Venus disfrazado, desapareció frente a sus ojos y dejó a Tripitaka asustado, confundido, muerto de hambre, de sed, de cansancio y sin muchas ilusiones de entender lo que estaba pasando. Tripitaka empezó a pensar que se estaba volviendo loco. También por un momento pensó que a lo mejor aquella era una broma de algún demonio, que algún demonio había tomado la forma del anciano para jugarle una bromita antes de torturarlo y matarlo. En su mente, Tripitaka solo se preparó para morir. Después, escuchó unos ruidos afuera de su celda y asumió que los 50 demonios que lo habían apresado ahí venían a devorarlo. Pero no. Pero aquí es donde vamos a terminar el día de hoy este episodio para ponernos ya al día con el orden correcto de los episodios y dejar de confundirme cada vez que grabo uno. Por ahí un mecenas ya me dijo que creo que entre los episodios 4 y 5 o 3 y 4 hice una repetición de un pedazo, me desfasé y bueno, no quiero cometer errores, así que aquí vamos a parar el día de hoy. Hasta aquí dejamos esta emocionante aventura de viaje al oeste. Espero que estén disfrutando esta temporada. Yo he disfrutado mucho investigarla y grabarla.
Es muy complicado para mi cerebro hacer todas las voces. Discúlpenme si repito algunas. Mi repertorio no actoral, no talentoso de voces está limitado. A veces se me olvida de una semana a otra o de 3 semanas a otra exactamente cómo era la voz de un personaje. Trato de mantenerlas, trato de por lo menos hacer una voz semi-acorde a las características del personaje. Pero bueno, les pido una disculpa si en algún momento no es claro lo que estoy haciendo o de repente una voz no coincide. De nuevo, como les prometí al principio de la temporada, esto iba a ser una versión un poco más dramática, a la mejor de mis no capacidades actorales. Así que bueno, quédense como mis mecenas para que puedan saber qué va a pasar en el siguiente episodio de Viaje al Oeste y que podamos conocer a los primeros enviados del cielo que defenderán por siempre y para siempre al pobre Tripitaka. Soy Sergio Vicencio, esto fue Bajo el Puente del Troll. Agradezco como siempre sus participaciones, su difusión y por supuestísimo sus donaciones que me mantienen pudiendo hacer cosas y comer y grabar y seguir comprando equipo de sonido y mejorando cada día más este podcast. Si hay algo que quieran sugerir o decir o criticar de este podcast, por favor háganlo directamente en los comentarios de este Patreon o en donde estén escuchando este audio. Y bueno, principalmente lo que siempre hago, les agradezco nuevamente por estar aquí, por prestarme sus oídos a Bajo el Puente del Troll. Algunos de los fondos musicales de este programa pertenecen al paquete 10.000 piezas de música de Media Solutions. Todo el crédito a sus respectivos creadores. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. Ahora comisionar cápsulas, episodios y temporadas de Bajo el Puente del Troll es más fácil desde la tienda de Patreon. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y dime qué hacer. También puedes contactarme directamente por redes sociales o correo electrónico. Búscame como @recuadroblanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast. Bajo el Puente del